A veces necesitamos una palabra y Dios llega exactamente en el momento preciso con la palabra precisa y nos guía y nos direcciona y nos vuelve a meter al camino. Espíritu de Dios, porque la palabra, mi hermano, nos llama a obediencia. Espíritu Santo de Dios. Dios, mi hermano, es algo tan especial de que Dios dice que envió a su Hijo unigénito, mi hermano, a padecer en aquella cruz. Hizo un sacrificio grande por usted y por mí. Ahora nosotros tenemos que darle la gloria y la honra, mi hermano, al que vive por los siglos de los siglos. Él vive y resucitó al tercer día y no está muerto. Vamos a estar meditando en un versículo que está en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios bendiga a las visitas. Yo creo que Dios tiene el control de nuestras vidas, mi hermano. La palabra de Dios nos llama, que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, mi hermano. Hay una lucha grande cada día en nuestra vida espiritual, mi hermano. Que el enemigo no se cansa, mi hermano. Sigue mandando dardos, pero no permitas que el enemigo invada tu mente, sino vence en el nombre de Jesús, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a estar meditando un versículo que está en San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Es algo tan especial la palabra de Dios, mi hermano, pero hay algo oculto, mi hermano. Hay que ser obediencia a la palabra. Y es la que nos llama, mi hermano, la que nos dice: obedece mi palabra, porque ahí están mis mandamientos, ahí está mi voz en esa palabra, y esa palabra tiene vida y vida de vida eterna, mi hermano. ¿Todos lo tenemos? Amén. Vamos a estar meditando esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la iglesia viva dice: amén. Amén. Capítulo 3, versículos 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta palabra llegó a mi vida. Puede tomar su asiento, mi hermano. Dios siempre llega con la palabra precisa a nuestra vida, mi hermano. Siempre Dios nos va a alinear a su palabra, pero la palabra nos manda a obediencia. Y estábamos ahí, mi hermano, meditando que estaba haciendo mis planes, pero Dios tenía otros planes, mi hermano, los cuales yo no sabía que me tocaba predicar, y pero Dios había determinado este día, mi hermano, especial, de que usted también estuviera aquí. Como le decía, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, mi hermano. Esta es una lucha, mi hermano, sin tregua, de tu alma y de mi alma, porque el enemigo no se cansa, mi hermano. Siempre intenta minar, intenta llegar a nuestra mente, intenta bloquear nuestra mente con pensamientos, mi hermano. Pero la palabra de Dios me enseña que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mira lo que dice ahí, mi hermano: poder, amor y dominio propio. Pero muchas veces el enemigo ciega nuestro entendimiento, nuestra mente, y nosotros queremos retroceder. Espíritu de Dios, pero ahí es donde Dios nos habla, mi hermano, a obediencia a la palabra. Levántate, mi hermano, y toma el valor y decir: yo sirvo a Dios con todo mi corazón, y no permita que esos pensamientos lleguen a tu mente. La palabra de Dios me estaba sonando la palabra obediencia, porque Dios quiere obediencia a su palabra, mi hermano. Y estábamos meditando en estos versículos, y la palabra a mí me enseña que dice que, porque la palabra de Dios en Hebreos 4:12, donde nos habla, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, mi hermano, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Espíritu de Dios, mire, mi hermano, esa palabra me llegó a mi vida como una espada. Y Dios me hablaba obediencia a la palabra. Estaba siendo un poco desobediente, porque estaba poniendo pensamientos
de no asistir a la iglesia este fin de semana, pero Dios tiene todo bajo control, mi hermano. Y Dios sabía el momento exacto. Esa palabra llegó a mi vida y me decía obediencia, obediencia, y venía esa palabra, sonaban 4 palabras en mi mente. Estaba meditando en Dios y venía esa palabra que decía perseverancia, sacrificio, esfuerzo, y al final venía obediencia. Mi hermano, este caminar no es fácil, pero la palabra nos enseña que Dios envió a su Hijo a morir, envió a su Hijo a la tierra, y dice la palabra, nos enseña que ahí, Espíritu de Dios, que ahí Jesús venció, mi hermano. Pero dice, nos habla, pero Él fue limpio y sin pecado. Algo que nos llama y digo, wow, pero Jesús venció, nosotros también podemos vencer, mi hermano. Y estaba meditando en los versículos eso, mi hermano, y esa palabra llegó como una espada de doble filo, porque así como corta para allá, va a cortar para acá, porque esa espada es doble filo. Y llegó a mi vida y partió mi corazón, porque dije, Ima Santa, Espíritu de Dios, gracias, hermano, Espíritu Santo de Dios. Dije, estaba a punto de desobedecer a Dios, porque estaba planeando cosas que no debía. Estaba planeando ir a otros lugares y no era a la iglesia. Estaba pensando desobedecer a Dios, porque Dios nos manda a que vengamos a adorarle a su casa, pero yo no quería venir este fin de semana. Mi corazón se estaba endureciendo, mi hermano, hacia Dios, Espíritu Santo de Dios. Pero esa palabra llegó a mi vida y me enderezó y me alineó al camino que es Jesús, porque la palabra de Dios nos enseña, mi hermano, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Y estaba preocupado, mi hermano, porque no había nada, y estaba meditando en Dios, y más santa, Espíritu Santo de Dios. Y ahí llegaba la palabra. Estaba soñando, mi hermano, que me estaban dictando del cielo, y mandó ley, Espíritu de Dios, y empecé a escribir, venían versículos a mi mente, y dije, wow, es que esta palabra, mi hermano, es algo que nos va a exhortar, nos va a edificar, porque la palabra tiene algo especial, tiene un efecto, mi hermano, porque es viva. Esa palabra penetra hasta nuestro corazón y va a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Ya Dios sabe qué hay dentro de nuestros corazones, porque la palabra nos enseña que no hay nada oculto que no sea revelado para Dios. Para Dios todo lo ve nuestros corazones, mi hermano. Para Dios no podemos ocultar nada. Espíritu de Dios, si Dios me hablaba de una manera de una manera así fuerte, para que obedezca la palabra. Índole y Espíritu Santo, Dios nos habla a poner en práctica la palabra cada día. Y Dios, en la presencia de Dios, me estaba hablando hace unas semanas, unos días, de la obediencia a la palabra. Que nosotros, mi hermano, es fácil predicar la palabra de Dios, pero es diferente cuando tú buscas la presencia de Dios y Dios habla por nosotros. Pero hay algún reto, algo difícil, que tenemos que poner en práctica la palabra en nuestra vida, no solamente predicarla. Y es ahí donde nosotros, mi hermano, rechinamos nuestros dientes, mi hermano, porque hay veces que no queremos obedecer la palabra como seres humanos, mi hermano. Pero ahí es donde nos confronta la palabra, porque es viva y eficaz. Y esa palabra va a llegar a nuestro corazón, mi hermano. Espíritu de Dios. Por eso, mi hermano, yo estaba pensando desobedecer a Dios, Espíritu Santo de Dios. Pero si en esta hora, mi hermano, yo no sé lo que hay en su corazón, o usted alguna vez ha pensado, mi hermano, desobedecer a Dios, no lo haga, mi hermano, porque Dios me hablaba en exhortación, pero también me llegó con una palabra que cambió mi vida y me volvió a alinear al camino. Enderézate, vuelve ahí, practica la obediencia. Así como Jesucristo, mi hermano, fue un ejemplo claro, mi hermano, de obediencia. Jesucristo padeció y fue a la cruz. Él sabía a qué había venido a la tierra, a morir por vosotros. Y mandó ley, Espíritu Santo de Dios. La palabra nos enseña que Jesucristo fue obediente hasta la cruz, y una muerte de cruz, mi hermano. Índole y Espíritu Santo, donde la palabra nos enseña, mi hermano, que dice que lo atravesaron con una lanza, mi hermano, y le dieron a beber vinagre. Espíritu Santo de Dios, cuando aquellos guardias atravesaron el costado de Jesucristo, mi hermano, dice que salió sangre y agua al instante. Espíritu Santo de Dios, mire aquel sacrificio. Dice que le pusieron una corona de espinas, dice que le escupían
Él padeció en aquella cruz, índole y Espíritu Santo de Dios. Hay un reto muy difícil, mi hermano, porque seguir a Cristo es algo de valiente, mi hermano. Porque la palabra nos habla, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. El Espíritu de Dios, avanzando, Espíritu Santo de Dios. Toda la gloria y la honra se la damos a Dios, porque Dios es como un Padre que nos exhorta, nos consuela, nos ayuda. Y con su palabra, mi hermano, por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Algo tan especial y me llamó la atención y digo, wow, siempre Dios nos va a alinear, mi hermano, el camino de nuevo. Enderezate, porque Dios, para Dios no hay nada oculto. Y mis pensamientos eran diferentes y Dios ya lo sabía. Así que, mi hermano, si alguna vez maquina algo en su corazón o en su mente, ya Dios lo sabe, mi hermano, y va a llegar con una palabra de exhortación, así como llegó a mi vida. Y eso me volvió a alinear y me volvió a enfocar hacia dónde está el camino y hacia dónde está el blanco, mi hermano, porque tenemos un adversario que no descansa, mi hermano. Hay cosas espirituales que no podemos ver con nuestros ojos, pero Dios puede abrir nuestros ojos, mi hermano, para que podamos ver con lo que estamos peleando. Espíritu de Dios, índole, Espíritu Santo de Dios. Y estaba meditando en la palabra de Dios y estaba soñando y me estaban dictando del cielo. Y ahora entendí que dice la palabra que aún en mi conciencia ahí Dios nos enseña, mi hermano. Y Dios me estaba enseñando, estaba dormido y estaba escuchando que me estaban dictando y empecé a escribir. Es algo tan hermoso, pero siempre Dios nos llama a obediencia a su palabra. Mi hermano, para Dios no hay nada oculto. Ya Dios sabía mis pensamientos, pero Dios me volvió a enfocar en su camino, en su verdad y en su palabra. Gloria a Dios. Regálale una ofrenda de palmas a Dios, que resucitó al tercer día, porque la vida y la resurrección. Podemos ver la historia de Lázaro, mi hermano. Me pongo a meditar en esos versículos cuando le dijo que viniera afuera y lo resucitó. Imagínense a un muerto de 4 días y que Jesús le haya hablado y le dijo, ven fuera, y resucitó y se paró aquel muerto. Yo me pongo a pensar en esa escena y digo, wow, qué poder de Dios en su Hijo Jesucristo. Qué poder de Dios, porque aún los muertos resucitan. Cuando Él da una palabra, mi hermano, la palabra de Dios tiene poder. Y esa palabra llegaba a mi vida y decía como tema de esta noche, le puse como tema, mi hermano, estaba fluyendo y empecé a escribir, me levanté a escribir porque no podía dormir, porque era como que me estaban dictando y empezó a fluir y empecé a escribir y luego me levanté y dije, wow, voy a escribir, y vino el tema de esta noche es, no permitas que la llama de Dios se apague en tu corazón. La llama de Dios representa la presencia de Dios en nuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos cambia, nos transforma, nos restaura, nos llena, nos limpia, mi hermano, nos edifica, nos enseña y nos exhorta. Algo tan hermoso que Dios dejó su palabra, es la que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y empecé a escuchar la palabra obediencia a la palabra de Dios. Y luego empecé a escribir, hermanos, y era algo que fluía tan hermoso, porque Dios, hermano, yo le decía a Dios, estaba orando a Dios, más profundo, más profundidad de tu palabra, porque muchas veces no entendemos la palabra de Dios. Yo a veces leo y no entiendo nada, y a veces no se me queda, y estaba orando a Dios, más profundidad tu palabra, más profundidad, Espíritu de Dios. Y Dios me llevaba a estos versículos, empecé a escuchar, empecé a escribir. En San Juan capítulo 3, 36 nos habla, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Toda desobediencia, mi hermano, tiene consecuencias. Espíritu de Dios, por si en algún momento, mi hermano, llegó a tu mente ya no servir a Dios, quita ese pensamiento y vuélvete a la verdad, vuélvete al camino, porque la palabra es la que nos direcciona hacia el camino, que es Jesús. Espíritu de Dios, quita esos pensamientos, mi hermano,
vuélvete a Dios y no endurezcas tu corazón. En San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 nos habla, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Y luego el 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, mi hermano. Dios nos está llamando, nos está haciendo un llamado por medio de su palabra, que no endurezcamos nuestro corazón y que le adoremos en espíritu y en verdad. Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos enseña, mi hermano, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Espíritu Santo de Dios. Y Dios hablaba de esta manera a mi vida, mi hermano, como un padre, como un alfarero. Porque la palabra de Dios nos construye, nos edifica, nos exhorta, pero nos vuelve a alinear al camino. Nos vuelve a direccionar hacia dónde ir. Ahora entiendo por qué el Salmo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino más? Con guardar su palabra. Tenemos que guardar esta palabra en nuestro corazón. Obediencia a la palabra. Y en Hebreos, mi hermano, nos narra unos versículos, el capítulo 3, versículo 7, donde nos habla el reposo del pueblo de Dios. El versículo 7 en el capítulo 3 nos habla, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El versículo 11 nos habla, por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo, Dice el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Era lo que le hablaba, mi hermano, que no haya incredulidad de apartarse del Dios vivo. Porque Dios, mi hermano, Dios nos habla con su palabra, pero si nos desobedecemos, hay consecuencias graves, mi hermano, que tu alma se puede perder, mi hermano. Te vas a extraviar del camino que es Jesús. No te desvíes, mi hermano. Intentamos, mi hermano, caminar hacia adelante, poniendo en práctica esta palabra cada día en nuestra vida. Y la presencia de Dios siempre me sigue hablando de la obediencia a la palabra, porque dije, wow, predicar la palabra, mi hermano, es algo fácil, lo podemos hacer, pero cuando buscamos la dirección de Dios es diferente, mi hermano. Pero hay algo, un reto difícil que esa palabra tiene que llegar a nuestro corazón y ponerla en práctica y obedecer lo que Dios nos ha mandado por su palabra. Ser obedientes al Padre, Espíritu de Dios, porque tales adoradores buscan a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Para Dios no hay nada oculto, mi hermano. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Espíritu de Dios. Mira, mi hermano, lo que dice el 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire lo que causa el pecado, mi hermano. Es un engaño que causa que endurezcamos nuestro corazón ante Dios. Y Dios nos habla, no endurezcamos nuestro corazón ante Él cuando Él nos habla, porque esa palabra nos va a edificar, nos va a exhortar, nos va a enseñar y nos va a alinear siempre. Y esa palabra nos va a volver al camino. Dice el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el versículo 16 nos hace unas preguntas. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? El 17 dice, ¿y con quiénes estuvo
el disgustado 40 años? ¿No fue los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? El 19 nos habla y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermano, la incredulidad tenemos que sacarla de nuestra vida, porque si no creemos en Dios, no vamos a heredar el reino de los cielos, mi hermano. Si no creemos que Dios murió por vosotros, no vamos a entrar al reino de los cielos. Hermano, es algo terrible. La palabra nos enseña que va a ser difícil, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que no hay tregua para atrás, para los lados, sino hacia adelante, siempre hacia adelante, enfocándonos en Jesucristo, que Él padeció y Él venció, y Él pagó el precio de nuestros pecados, y que aún Él sigue con vosotros, porque Él prometió, mi hermano, que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mi hermano, Dios es un Dios de poder, un Dios de milagros, pero muchas veces hay desobediencia en nosotros, en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros no endurezcamos nuestro corazón, sino que abramos nuestro corazón a su voz, a la palabra, para ponerla en práctica cada día, porque si no, Dios nos va a pedir cuenta en aquel día, mi hermano. Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuenta en aquel día, y ahí vamos a hacer el crujir de dientes, mi hermano. Dice, porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al agua de fuego. Mi hermano, hay un reto que tenemos que seguir hacia adelante, siempre confiando en Dios, que si perseveramos hasta el fin, vamos a ser salvos. Y esta palabra llegó como una espada a mi corazón, porque realmente no hay nada oculto para Dios. Mi hermano, Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y me hablaba, no endurezcas tu corazón. Y esa palabra llegaba a mi vida como una espada y me enderezó, me dijo, fírmate, vuélvete al camino y obedece mi palabra. Wow, Dios siempre tiene el control de nuestras vidas, mi hermano. Dios siempre llega con una palabra, mi hermano, que necesitamos. Siempre Dios nos va a moldear, nos va a enseñar, nos va a exhortar, pero es por nuestro bien, porque Él es nuestro Padre celestial, el cual prometió que iba a venir por su pueblo en aquel día, y vamos a ser arrebatados juntamente con los que están muertos en Cristo Jesús, van a resucitar primero. Una promesa, mi hermano, tan hermosa, que Él va a venir con poder y gloria, mi hermano. Se va a quedar en las nubes, dice, y va a levantar a la iglesia de Cristo Jesús. Alabanza al Cordero de Dios. Dios siempre, mi hermano, tiene una palabra para nuestra vida. Él vive y Él permanece por los siglos de los siglos. Y Él viene pronto también. Y tenemos que seguir hacia adelante, mi hermano, no hacia atrás, sino poner en práctica obediencia a la palabra, siempre confiando y creyendo en Dios, porque nos habla la palabra que no haya incredulidad en nuestro corazón, sino que creamos. Mire lo que dice Hebreos 4:1. La desobediencia tiene consecuencias. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mi hermano, la palabra nos enseña que tiene que ir la fe y la obra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Espíritu de Dios, Dios nos habla que tiene que ir con una obra también nuestra fe, porque la fe sin obra es muerta también. Nos enseña en Santiago, la fe sin obra es muerta. Pero si tú pones en práctica la palabra en obediencia y activas tu fe, tú vas a alcanzar lo que deseas en tu corazón conforme a lo que Dios te ha prometido. Espíritu de Dios. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios.
nos está alentando y nos está dando una promesa, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos que ser obedientes a la palabra, tenemos que ser obedientes a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Siempre Dios ya sabe, mi hermano, lo que estamos pensando, pero sigamos pensando y creyendo de que este caminar no es en vano, sino que hay un final, mi hermano, que tenemos que seguir, que Dios va a dar su promesa y que Él nos da vida y vida eterna, mi hermano. Tenemos que seguir hacia adelante, mirando su promesa y poniéndonos en sus manos, en obediencia también a su palabra. Y esa palabra llegó como esa espada que cortó, llegó a mi corazón, y dije, wow, realmente Dios conoce todo. Todos, no podemos ocultarle nada. No podemos ocultarle los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Luego dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algún día, mi hermano, en aquel día vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho, de nuestras obras. Dios nos va a pedir cuenta en esta tierra, de las obras que hemos hecho en esta tierra. Luego dice, como subtema en el 14, capítulo 14, o versículo 14, Jesús, el gran sumo sacerdote, donde nos habla, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow, esta palabra llegó a mi corazón y digo, wow, qué tremendo. Y digo, wow, Jesús no tuvo pecado y Él sabe nuestras debilidades, pero podemos vencer en el nombre de Jesús. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el versículo 11, Hebreos 11:1, mi hermano, nos enseña de la fe, nos habla de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Espíritu Santo de Dios, si tú sigues esperando algo en Dios, síguele creyendo a Dios, porque en algún momento Dios lo va a cumplir, pero siempre con obediencia a su palabra. La obediencia cuenta mucho hacia Dios, mi hermano, porque Dios nos pide obediencia siempre a su palabra. Por eso Dios se va a manifestar, pero tenemos que obedecer. Mi hermano, en Santiago nos enseña, Santiago 1, 21 y 22. Es algo tan hermoso servir a Dios, mi hermano, porque no hay nada mejor que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual en algún día hay una recompensa, un galardón grande para aquellos que alcancen, mi hermano, para aquellos que alcancemos la vida eterna, mi hermano. Espíritu Santo de Dios. En Santiago 1:21 nos enseña, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra es la que va a salvar nuestras almas, mi hermanos. Esta palabra es la que nos va a enseñar a caminar a como Dios le agrada, mi hermano. Esta palabra es la que nos sostiene, nos ayuda, nos sana, nos liberta, nos restaura. Esa palabra, mi hermano, tiene poder porque es viva y eficaz. Esa palabra llega siempre a nuestro corazón, pero nosotros no tenemos que endurecer nuestro corazón para que esa palabra llegue a nuestro corazón. El 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros pensamos que engañamos a Dios, pero no.
La palabra nos está enseñando que nos estamos engañando a vosotros mismos. El 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Espíritu de Dios, se le olvida. Espíritu Santo de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 17 nos enseña también. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y el 26 nos habla, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Siempre, mi hermano, tenemos que ir con la convicción de creer de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Si Dios nos rescató, mi hermano, Dios nos sacó de las tinieblas. Dios tiene algo especial en Él, que le sirvamos y que sigamos en sus caminos y en su palabra. Dios va a obrar de una forma especial en cada corazón en cada corazón, mi hermano, en nuestra vida. Dios siempre obra de una manera especial. Cada día Dios siempre sigue dando una palabra a nuestra vida. Yo le decía al Señor, quiero ir más profundo a tu palabra. Tu palabra, Padre, es la que me enseña y la que me exhorta. Esa palabra llegó, me exhortó y me volvió. Y dije, wow, realmente Jesucristo, sin Jesucristo no podemos hacer nada. La palabra nos enseña, fuera de Él nada podéis hacer. Jesucristo es el centro de todo, mi hermano, para tu salvación de tu alma y de mi alma. Pero hay un reto de que el que persevera hasta el fin, o sea, tenemos que caminar y perseverar hasta el fin y no retroceder. Porque si retrocedemos no somos dignos del reino de los cielos. Porque solo los valientes, los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. La palabra nos enseña que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo van a arrebatar. Por eso la palabra nos enseña, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Mire, mi hermano, luego nos habla. Y yo le dije al Señor, más profundo en tu palabra. Y Dios me llevaba a estos versículos, mi hermano. Y ya casi terminamos. Este es el desenlace de lo que Dios ponía en mi corazón. Y llegó como una espada esa palabra. Llegó a mi corazón viva. Donde nos habla en San Juan, capítulo 5, versículo 2. Donde habla el paralítico de Betesda. Y yo le dije al Señor, más profundo. San Juan 5:2, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y ahí era donde la presencia de Dios hablaba mi vida y me decía que para Él no hay nada oculto, porque Él conoce las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Y esta palabra llegó y el 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos. Y el Señor me mostraba enfermos, una enfermedad. Pero el Espíritu de Dios me llevaba más profundo. Enfermedad también es reflejada como el pecado en nuestra vida. Y ese enfermo dice que era ciego, cojo y paralítico. Habían enfermos, habían ciegos, habían cojos y paralíticos. ¿Y cómo está eso? Cojos, ciegos y paralíticos. Y la presencia de Dios me llevaba más profundo. En la iglesia hay ciegos, también hay cojos y también hay paralíticos espiritualmente. Me llevaba más profundo, Sama, índole y Espíritu de Dios. Una enfermedad que se llama pecado oculto. Espíritu de Dios me llevaba más allá de ver esta enfermedad, no solo como aquel paralítico, sino que me llevaba más allá de que el pecado, mi hermano, tal vez nosotros podemos ocultarlo, pero Dios ya lo sabe. Dios lo va a sacar a la luz, porque Él es la luz de las tinieblas, la luz en las tinieblas, perdón. Mire, hermano, ya me hablaba de ciegos, cojos y paralíticos. Espiritualmente en la iglesia, me dijo. La presencia de Dios, escuchaba aquella voz que me decía, espiritualmente hay ciegos, hay enfermos, hay cojos, hay paralíticos. Pero Dios me hablaba que no endurezcan su corazón.
Dios siempre trae esa palabra para enfocarnos, alinearnos, volvernos al camino. Y dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el agua me llamaba la atención, que había agua y que en aquella agua se sanaba. Y me llamaba la atención porque Jesucristo también es el agua de vida. Podemos ver que Jesucristo es el agua de vida para nuestra alma, mi hermano. Y esa agua la que sanaba, dice, aquellos paralíticos, índole y Espíritu Santo de Dios. Por eso, mi hermano, si tú tienes un pecado oculto, mi hermano, si tú estás ciego, estás cojo, estás paralítico, Dios hace un llamado a nuestro corazón. No endurezcas tu corazón. Dios nos habla por medio de su palabra en manera de exhortación, porque Él nos ama y nos quiere que nosotros nos salvemos y que no nos perdamos, mi hermano, pero que no endurezcamos nuestro corazón. Porque dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Me pongo a pensar, si Jesús es el agua de vida, Jesús es el que sana a cojos, liberta a paralíticos, ciegos. Entonces, mi hermano, si usted ha planificado en su mente o ha pasado por su mente algún pecado, mi hermano, no lo mantenga oculto, sino que venga a Dios y no endurezca la exhortación de Dios a su vida, porque la desobediencia trae consecuencias graves, mi hermano. Puede que su alma corra un riesgo de perderse y no alcance la salvación. Pero la palabra nos enseña que para Dios no hay nada oculto. Y Dios me llevaba más allá. Hay ciegos, hay paralíticos en la iglesia, hay cojos, pero realmente la palabra nos enseña que Jesús es el único que nos va a ayudar, mi hermano, a sobrepasar, a llevar esa tentación, lo que tú tengas, mi hermano, pero no lo mantengas en oculto, sino entrégaselo a Dios y ven a Dios y abre tu corazón a Dios. No lo mantengas oculto, porque ya Dios sabe y conoce todos tus pensamientos y tu corazón. Espíritu de Dios. Y me decía, ahí hay enfermos, hay pecado oculto, ciegos, cojos, paralíticos, pero así como Dios me hablaba a mí también, mi hermano, Dios quiere hablar a nuestras vidas también. De que si tú en algún momento has pensado algo en contra de Dios o algo diferente a lo que Dios ha planeado, está haciendo en tu vida, realmente desobedecemos a Dios, desobedecemos la palabra. Pero si abres tu corazón y no lo endureces, ahí es donde Dios va a trabajar, ahí es donde Dios va a entrar, mi hermano. Y Dios me hablaba que no hay nada oculto de Él, no hay nada que no sea revelado en su presencia de Dios. Y me hablaba, ahí hay enfermos, hay pecado oculto, ciegos, cojos y paralíticos, pero Dios vino a darnos palabra, mi hermano, para que volvamos al camino. Si en algún momento tú has pensado no servir a Dios, no seguir el camino, hoy Dios viene y nos dice, vuélvete al camino, no endurezcas tu corazón. Dios nos sigue hablando, mi hermano, por medio de su palabra, y no endurezcamos nuestro corazón. Gloria a Dios, gloria al que vive. Regálale una ofrenda de palmas, mi hermano, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, me incluían aquellas 4 palabras: esfuerzo, perseverancia, sacrificio y obediencia. Venía a mi mente, escuchaba la voz del Espíritu Santo clara, 4 palabras: esfuérzate, va a haber sacrificios, haz sacrificio, sé valiente y sé obediente también. Mi hermano, esta palabra nos ayuda siempre a enfocarnos hacia el camino donde Dios nos quiere llevar. Llega tiempo cuando nosotros a veces desobedecemos a Dios, queremos salir huyendo de los problemas, las circunstancias que pasamos, mi hermano. Pero ahí es donde más tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, porque la palabra nos enseña también que dice que Dios se glorifica
en nuestras tribulaciones y nos ayuda y nos da esperanza, mi hermano. Él es el único que nos da esperanza, que va a cambiar todo, mi hermano, a tu alrededor. Pero tenemos que quitar la incredulidad y poner en práctica la fe con obra, porque si no hay obra no puede caminar la fe. Lo que tenemos que sacar esa incredulidad en nuestra vida espiritual y creer que Dios nos va a levantar y Dios nos va a ayudar, y que tenemos que seguir hacia adelante sin desviarnos y obedeciendo la palabra de Dios, porque esa palabra es la que nos da vida y vida eterna. Espíritu de Dios. Mire, mi hermano, algo que me llamaba la atención. Dice el 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Espíritu Santo de Dios. Y ahí fluyó esa pregunta que venía del Espíritu. Escuché aquella que me decía, aquel hombre tenía 38 años que estaba enfermo. Y así mismo me decía, hay dentro de la iglesia que están enfermos en el pecado. Pero decía la pregunta, ¿cuántos años tienes tú escondiendo ese pecado? Pero Dios me revelaba que hay muchos que ocultan su pecado. Y este hombre dice que tenía 38 años de que estaba enfermo, pero Dios me llevaba más allá en lo espiritual. La enfermedad representa el pecado, y aquel hombre tenía 38 años de que estaba enfermo. Entonces, mi hermano, si alguno de vosotros, mi hermano, yo no sé si ha pasado pensamiento por tu mente, pero no mantengas en oculto ese pensamiento, sino que entrégaselo a Dios. Abre tu corazón, porque la palabra va a llegar a tu corazón y te va a enderezar y te va a direccionar, te va a exhortar, te va a consolar y te va a enseñar a caminar en obediencia a su palabra. Mi hermano, Dios me hablaba que hay muchos que guardan ese pecado durante años, pero Dios habla una vez más a nuestra vida. No guardemos pecado oculto delante de Dios, porque Dios lo va a revelar, ya Dios lo sabe, mi hermano. Nos engañamos a nosotros mismos. Índole y Espíritu de Dios. Dios me hablaba que hay muchos que mantienen pecado oculto durante años, pero Dios dice que Él sabe todo y Él conoce todo. Mi hermano, y decía, dentro de la iglesia hay muchos que guardan ese pecado durante años. Y la palabra me exhortaba a mí también de que me estaba desviando, desobedeciendo, y me volvió a alinear, me volvió a enseñar, me reconstruyó, me volvió a alinear hacia el camino, mi hermano. Esta palabra es la que nos guía, la que nos enseña, la que nos da vida y vida eterna, mi hermano. Y luego dice el 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y así mismo Dios nos habla y nos dice, mi hermano, que si queremos ser sanos en esta noche, la presencia de Dios llegaba a mi vida y me daba esta pregunta, ¿quieres ser sano? Y realmente mi respuesta, yo dije sí, yo pensé mal, Señor, te desobedecí, y al instante dije sí, yo quiero ser sano. De esa pregunta, ¿quieres ser sano? Quiero ser sano. Y ahí es donde pude entender que la palabra realmente es viva y es eficaz y llega a nuestra vida para direccionarnos, restaurarnos, limpiarnos, mi hermano, exhortarnos, y nos alinea al camino que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Espíritu de Dios, denle una ofrenda de palmas al profundo, hermano. Y esa pregunta llegó a mi vida, pero también quiero que medites en esa pregunta también, mi hermano, que hagas conciencia en tu corazón. Si tú en algún momento le has fallado a Dios, es el momento que Dios te dice, ¿quieres ser sano? Es una pregunta, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y así, mi hermano, Dios nos dice, levántate, toma tu lecho y anda. Entrégale tu carga a Dios con lo que tú estás peleando, porque Dios te va a dar la victoria, mi hermano. Dios te va a sacar de ahí.
Espíritu de Dios, porque no hay pecado oculto que no sea revelado para Dios. Espíritu Santo le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y así mismo Dios nos dice en esta hora: levántate, toma tu lecho y anda, mi hermano. Dice el 7: y al instante aquel hombre fue sanado. Así, mi hermano, también nosotros podemos ser sanados al instante por medio de esta palabra, por medio de la presencia de Dios. Porque la palabra nos enseña: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Espíritu de Dios, esta verdad, esta palabra es la que nos ayuda, mi hermano, a vencer a luchar contra el pecado, mi hermano. El pecado es una enfermedad que ha llegado al mundo, mi hermano. Pero Jesús nos da la victoria, mi hermano, porque Él venció. Nosotros también podemos vencer obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos en obediencia a Dios siempre. No desobedezcamos a Dios y no endurezcamos nuestro corazón, porque dice que al instante que el hombre fue sanado, y así mismo nosotros podemos al instante ser sanos de aquel pecado. Podemos ser sanos por el poder de la palabra, por el poder de Dios. Dios nos puede libertar, nos puede dar vida y vida en abundancia, mi hermano. Dios está ahí, extiende su mano de poder. Cada día Dios nos habla a nuestro corazón. Y que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, mi hermano, sino que nos sometamos a Dios y que estemos constantes en la oración. Porque si dejamos la oración, mi hermano, ahí es donde el enemigo puede minar tu mente. Pero cuando tú intentas seguir, te postras a Dios, Dios te da la fuerza, mi hermano. Muchas veces he querido rendirme y decir ya no, pero ahí Dios me da una palabra de aliento y me ayuda a seguir creyendo que Dios un día va a salvar a mi familia. Ese es el anhelo más grande de mi corazón. Yo le dije a Dios: el anhelo más grande de mi corazón es que mi familia también se salve, así como yo también me quiero salvar. Pero también, mi hermano, tenemos que anhelar cosas grandes en Dios, mi hermano, porque Dios va a cumplir su palabra a su tiempo. Dios va a obrar de una manera especial, mi hermano. No hay problema, no hay circunstancia en cual Dios no pueda obrar, mi hermano. Para Dios no hay nada imposible. Creamos, mi hermano, que no haya incredulidad en nuestra vida. Vamos a ser sanos al instante. En el nombre de Jesús, Dios nos va a ayudar y nos va a ayudar a vencer, nos dará la victoria, mi hermano. Espíritu de Dios. Y así, mi hermano, Dios me hablaba del pecado que hay oculto dentro de la iglesia. No lo guardes, mi hermano, por años, sino entrégalos a Jesús. Dios nos hace un llamado. Si en algún momento tú le has fallado a Dios y quieres reconciliarte, es el momento que Dios está hablando a nuestro corazón y a nuestra vida para que nos volvamos a Él y que no endurezcamos nuestro corazón. Espíritu de Dios, mi hermano, esa palabra era la que Dios ponía en mi mente y en mi corazón. Y Dios me decía: no hay nada que pueda ser oculto. Y ahí hay pecados ocultos dentro de la iglesia. Hay cojos, hay ciegos, hay paralíticos, pero Jesús nos da vida y vida en abundancia. Espíritu Santo de Dios, Él vive, mi hermano. Ante la presencia de Dios dice que no hay nada oculto. Espíritu Santo de Dios, Dios hace un llamado a la iglesia, mi hermano. No endurezcas tu corazón, sino vuélvete a mí. Espíritu de Dios, hay cojos, hay ciegos espirituales y hay paralíticos también. Pero en el nombre de Jesús, levántese, mi hermano, tome su lecho y ande, porque Jesús nos va a sanar, nos va a libertar y nos hará volver al camino. Espíritu de Dios, alíñate, mi hermano, obediencia a la palabra. Espíritu Santo de Dios, porque Dios está haciendo un llamado a la iglesia, mi hermano. Los tiempos son difíciles, el enemigo está agarrando terreno y nosotros aún seguimos ciegos, cojos espiritualmente, pero Dios dice: toma tu lecho y anda. Levántate, mi hermano, porque al instante tú puedes ser sano. Al instante tú puedes ser índole y espíritu de Dios. Dios te va a levantar, mi hermano. Dios te va a ayudar y te dará la victoria. Espíritu Santo de Dios. Estos son los últimos tiempos, mi hermano, donde tenemos que afirmarnos. Espíritu Santo de Dios, porque hay cosas, mi hermano, que se mueven espiritualmente, pero no las podemos ver. Espíritu de Dios. Dios está hablando, mi hermano. Espíritu Santo de Dios. Leva Samai. Hay una guerra espiritual la cual tú has visto y conoces. Hay una guerra en el Espíritu Santo de Dios. Pelea por tu alma, mi hermano.
por tus hijos y por tu familia, porque el enemigo quiere ganarse esas almas, pero gánale tú en el nombre de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Espíritu Santo de Dios, yo no sé si hay algún cojo o algún paralítico espiritualmente, pero en esta hora Dios está haciendo un llamado. No endurezcas tu corazón. Leva y cae. Espíritu Santo de Dios, no ocultes ese pecado. Ven a Dios, entrégaselo a Dios. Dios te va a hacer libre y te va a ayudar. No lo ocultes más. No ocultes más el pecado o algún pensamiento en contra de Dios, sino ven a la presencia de Dios, porque ahí Dios te va a sanar. Índole y Espíritu de Dios, porque la presencia de Dios liberta, sana, restaura. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, no ocultes más ese pecado, mi hermano. Si en alguna vez tu mente llegó ese pensamiento, repréndelo en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios nos dio, mi hermano, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, mi hermano. Espíritu Santo de Dios. Yo he terminado, mi hermano, pero quiero que usted se ponga sobre sus pies y